Psalm 40, it talks about praising God because He pulled me out of the horrible pit. En el Salmo 40 hablamos acerca de alabar a Dios porque nos sacó de un pozo horrendo He put my feet on solid ground. y plantó mis pies sobre una roca firme He guided my steps. y guió mis pasos. And this is what every Christian should be finding in their lives and experiencing in their lives as they struggle with sins that seem to dominate and can dominate for so long. Y esto es lo que todo cristiano debería tener en su mente, y especialmente cuando parece que luchan contra el mismo pecado que a veces parece ser permanente en su vida. Now it's when Jesus taught this about adultery in the heart. Cuando Jesús enseñó acerca del adulterio en el corazón, He said something very startling after that. dijo algo muy sorprendente después de eso. He said, if your right hand is causing you to sin, cut it off. Si tu mano derecha te causa pecar, córtala y échala de ti. He said, if your right eye is causing you to sin, pluck it out. Y él dijo, si tu ojo derecho te está causando pecar, sácatelo y échalo de ti. So I assumed that he didn't mean any of it. Y yo asumí que él no realmente quería decir nada de eso. I didn't see anybody cutting off their hands. Yo no veía a nadie cortándose las manos. I didn't see anybody plucking out their eyes. No veía a nadie sacándose los ojos. So it obviously didn't mean anything that he was saying. It was just I don't know what he meant by that. Entonces, evidentemente no era algo que realmente le estaba insinuando, que no sé lo que estaba diciendo por eso. And really, he's teaching us in that passage. Y realmente él nos está enseñando en ese pasaje. He's teaching us, even if we are masturbating, it is not our hand that is sinning. Inclusive nos está enseñando que aún en la masturbación no es nuestra mano la que está pecando. Even if we are looking at pornography, it's not our eye that is sinning. Si estamos viendo la pornografía, no es nuestro ojo que está pecando. If people without eyes and without hands, they lust. Porque las personas que no tienen ojos y que no tienen manos también tienen lujuria. He was saying that the sin is in the heart. Estaba diciendo que el pecado está en el corazón. And that deepest inner person is where transformation is required. Y en esa persona tan profunda es donde la transformación es necesaria. So we're talking here about having a war plan. What plan will we do? So there's three parts to this war plan. Entonces estamos hablando acerca de un plan de guerra. Tiene tres partes este plan de guerra. First of all, you need to know the will of God. Primero, debes saber cuál es la voluntad de Dios. Now, Camilo's going to have to look up some of these passages so that translation is correct, because Estaremos viendo algunos pasajes bíblicos para asegurar que la traducción sea correcta. he's very good, don't you agree? But Él es muy bueno, no están de acuerdo, pero we don't want him translating my scriptures. no queremos que él traduzca mis the way I escrituras say, o la forma en que yo lo dije. There you go. Okay, so this first one of understanding, this passage comes from 1 Thessalonians 4. And it says here that you should understand the will of God. This is the will of God, that each of you should know how to possess his own vessel in sanctification and honor, not in passion of lust like the Gentiles who do not know God. Primera de Tesalonicenses 4, del 2 al 5, dice: Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. I hope that out of these first two lessons that you begin to grasp what God's will is for your life. Y espero que después de las dos primeras lecciones puedan comprender y empezar a aprender y a comprender cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. It's not obvious. No es obvio.
it needs to be taught and you need to learn. Debe ser enseñado y tú tienes que aprenderlo. And if you know, you need to teach others. Y si ya lo sabes, tienes que enseñar a otros. Because God's will is that we possess these bodies that He has given us with honor and sanctity. Porque la voluntad de Dios es que nosotros tomemos posesión de estos cuerpos que Él nos ha dado con honor y santidad. Now, we can say, you're right about that, I will not lust. Y puedes decir, ya he leído de esto, no voy a tener lujuria. We've all said this in one way or another. We will not do this. We will Todos not- hemos dicho eso de una manera o de otra, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello. Galatians 5:16 says, walk in the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. It doesn't say, don't fulfill the desires of the flesh and then you will walk in the Spirit. It says, walk in the Spirit and you will not fulfill the lust of the flesh. Dice, no satisfagáis, no dice así, no dice esto, no satisfagáis los deseos de la carne y luego caminarás en espíritu. Dice más bien, caminarás en el espíritu y entonces no satisfagáis los deseos de la carne. So the goal should be to walk in the Spirit. Entonces la meta debe ser que caminemos en el espíritu. And the third part is to recoil, flee from lust. La tercera parte es retroceder de los deseos pecaminosos. The battle is not fought head on and endured, it's resisted and fled from. La batalla no se pelea de frente y sostenida, sino que se rechaza y no se aparta. So our battle is fought with weapons of our warfare. And these are described as being strong and powerful and effective in 2 Corinthians 10:3-5. Nuestras armas son espirituales y son poderosas. Y en 2 de Corintios 10, del 3 al 5, perdón, I'm sorry, this is it. 2 de Corintios 10, del 3 al 5 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. The goal of these weapons La meta de estas armas is not to strike at Satan. no es para golpear a Satanás. It's not described here as bringing many people to Christ. No es descrita aquí como traer a muchas personas a Cristo. Instead, these weapons are designed to bring every thought captive. En cambio, estas armas están diseñadas para llevar cautivo todo pensamiento. We already discussed the fact that we cannot drive thoughts out of our mind. We can't drive desires out of our mind. We cannot create a world where temptations don't exist. Ya hemos conversado que no podemos erradicar los pensamientos de nuestra mente, no podemos erradicar los deseos de nuestra mente y no podemos hacer un mundo donde las tentaciones no existan. Many people believe that is the goal, to remove all these things from our lives so that they live in a world where they will not be tempted, they will not have evil desires, they will not have thoughts they don't like. Muchas personas creen que pueden realmente crear un ambiente donde no van a tener tentaciones, donde no van a tener deseos malvados y donde no van a tener esa tentación del pecado en sus vidas. Now, if this was true when Paul wrote this, it is even more true now. Si esto fue cierto cuando Pablo lo escribió, es aún más cierto hoy en día. And so we need to learn to use the weapons that God has given us to take captive thoughts, to not allow us to use those thoughts, those desires, those temptations to create
the lust in our heart, the gratification, the pleasure that stops us from being who God wants us to be. Tenemos que aprender a llevar cautivo estos pensamientos para poder desarrollar el llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas, de poder vivir en esa victoria y desarrollarnos en personas como Dios nos diseñó a ser. We are going to go through some of these weapons, and I'm not going to say that one is better than the other. Vamos a hablar acerca de algunas de estas armas y no voy a decir que una arma es mejor que la otra. We can, each one of us will use one of these weapons or several of these weapons in different circumstances. Y cada uno de nosotros va a utilizar alguna de estas armas o algunas de estas armas en diferentes circunstancias. There's no one right way to walk in the Spirit. Y no hay una sola manera correcta de caminar en el Espíritu. Our lives are complicated and rich and full of new things, and we need to walk in the Spirit and use all of the weapons that He provides. Y nuestras vidas son complicadas y ricas y debemos de aprender a andar en el Espíritu utilizando todas las armas que Dios pone a nuestra disposición. We need to, in all these things, make God's Word our guide. En todas estas cosas debemos aprender a hacer que la palabra de Dios sea nuestra guía. If we just use the world's solutions or what seems right in our own mind, we're using our own weapons, we're not using the spiritual weapons that God has provided. Si utilizamos la manera en que el mundo ve las cosas o la forma en que nosotros mismos vemos las cosas, estaríamos utilizando nuestras propias armas y no nuestras armas espirituales como Dios desea que se usen. There's a Psalm 119:9. El Salmo 119:9 It says, "How shall a young man purify his way by guarding it according to your word?" dice: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Our ways are not God's ways. Nuestras formas no son las formas de Dios. Our thoughts are not God's thoughts. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. That's why we pay attention to the word that He has given to us. Por eso le ponemos atención a la palabra que Él nos ha dado. This becomes the only source of true wisdom in our war against lust. Y esto se convierte en el único recurso de verdadera sabiduría en nuestra batalla o guerra contra la lujuria. So we will say that this is our very first weapon Entonces vamos a decir que esta es nuestra primera arma, from which the others flow. de cual las otras fluyen. First Corinthians 6:18. Primera de Corintios 6:18. Every sin that a man does is outside the body, but he who commits sexual immorality sins against his own body. We do not endure in temptations, we resist them. It says, resist the devil and he will flee from you. Dice lo siguiente: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. It's easy to say, Satan got into my head and he gave me this thought. Es muy fácil decir, el diablo se metió en mi cabeza y me dio este pensamiento. We may say, I am possessed by a demon of lust that I have no opportunity to gain victory over. I must cast it out or be delivered from it. O puede decir, estoy poseído por un demonio de la lujuria, el cual no puedo echar fuera, necesito que alguien me libere de esto. But the Bible says that our hearts are inhabited by the Holy Spirit.
Pero la Biblia dice que nuestros corazones están inhabitados por el Espíritu Santo. He understands our thoughts. He knows our thoughts. It does not say the same thing about Satan. He does not inhabit our thoughts. Dice que Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, pero no dice que Satanás conoce nuestros pensamientos. We have enough sin in ourselves. He doesn't need to add more. Tenemos suficiente pecado en nosotros, Satanás no tiene que agregar más. So it seems like we should be able to stand against every temptation. Y aparenta que debemos ser capaces de hacerle frente a toda tentación. It's kind of tempting to be tempted. Es como tentador ser tentado. But that's not the approach that God's word shows. Pero esa no es la manera en que nos enseña la palabra de Dios. We are to recoil from sin. Estamos llamados a retroceder del pecado, We are to flee from sin. huir del pecado. Now, people say, it's in my head. How can I flee that sin? Algunas personas dicen, está en mi cabeza o en mi mente, ¿cómo puedo huir de ese pecado? And the way you do that is you stop yourself from gaining that buzz, that gratification, that is a pure, indisputable sign that there is lust taking place. Y la manera en que lo haces es deteniéndote a ti mismo de permitirte recibir esa gratificación interna, que ya que recibes esa gratificación interna es una demostración clara de que existe lujuria en ese lugar. Now, I have argued myself that this temptation is too strong. It's just so automatic, and this because the neural pathways, the habits in my brain, that I would immediately lust. It wasn't a decision on my part. I would say it was an automatic thing. Llegué en algún momento a argumentar que mi reacción había sido una reacción automática porque ya tenía la carretera neurológica establecida y fue una reacción inmediata. But I'll give you an example. If that is the way you feel about it, I'll give you an example. Pero si te sientes de esa manera, te voy a dar un ejemplo. Everyone has certain things they will not think through. Todo el mundo tiene algunas cosas que no se va a permitir pensar. And it's different for different people. Son diferentes para diferentes personas. We call these taboos. Le llamamos tabús. For example, if you have an improper thought about your sister, Por ejemplo, si tienes un pensamiento inapropiado respecto de tu hermana or your brother, o tu hermano, you immediately recoil from that. inmediatamente retrocedes de eso. Do you know what I'm saying? ¿Me entienden? Now, some people have trained their minds to go down each wrong road. Algunas personas han entrenado su mente para tomar la ruta de cada una de esas malas rutas, Open every wrong door. abriendo todas las puertas incorrectas. But everybody has a line somewhere. Pero todo el mundo tiene una línea en algún lugar. And that line is an example. It points us to the fact that we can close all those doors. Y esa línea es un ejemplo que nos indica que sí tenemos la capacidad de cerrar todas las puertas. And it requires, at the very instant where you are ready to be experiencing pleasure, and you've always experienced this pleasure before, you say, no, I'm going to turn from that, I'm going to flee from that, especially in your mind. Y requiere que en ese momento, cuando estás a punto de experimentar ese placer, el cual has sentido anteriormente y el cual deseas sentir, tienes la oportunidad en ese momento de decir no y aunque esté en tu mente, huir de esa tentación. And that is a tremendous weapon that God has given us, the ability to say no. Y esa es una tremenda arma que Dios nos ha dado y es la habilidad de decir no. Matthew 26:41. Mateo 26:41. Jesus told his disciples, watch and pray, lest you fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Jesús le dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Now, in my life, I started to learn more, and I began to apply some of these things that pointed directly to how to overcome lust. En mi vida empecé a aprender más
y aplicar directamente algunas de estas cosas específicamente en el área de la lujuria. And one of these was the need to pray. Y una de estas fue la necesidad de orar. Now, my prayers before were always clouded by sin. Mis oraciones anteriormente estaban siempre nubladas por el pecado. One of the things that sin does is it creates separation of relationships. Y una de las cosas que el pecado causa es la separación en relaciones. So I could never really get close to God. Entonces realmente no podía acercarme a Dios. And, Isaiah says, your sins have separated you from your God. Isaías dice, tus pecados te han separado de tu Dios. But as we resist and recoil against sin, that separation breaks down and we draw close to God in prayer. Y mientras retrocedemos del pecado, entonces esa separación empieza a romperse y empezamos a acercarnos de nuevo a Dios. It is then that we understand that, yes, our flesh is weak and the spirit is willing, but by praying, we have victory. Es entonces cuando entendemos, sí es cierto, mi carne es débil, mi espíritu lo anhela, pero por la oración es posible. 1 John 1:9 says, Primera de Juan 1:9 dice, if we confess our sins, si confesamos nuestros pecados, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. It is a strange thing that we see inside ourselves. Es una cosa extraña que vemos delante de nosotros. Is this resistance to confession. Es esta resistencia a la confesión. We don't want to confess. Even though we know that God sees us, we don't want to confess it. We don't want to say, yes, I've sinned. No queremos confesar, aunque sabemos que Dios nos ve y aunque sabemos que Dios nos conoce, no queremos confesar, sí, he pecado. We are saying, I agree with you, God, I am sinning. Estamos diciendo, sí, estoy de acuerdo contigo, Señor, estoy pecando. And as we confess, Y al confesar, God forgives our sins. Dios perdona nuestros pecados. This is something He says He is faithful and just to do. Es algo que dice Él en su palabra, que Él es fiel y justo para llevar a cabo. How many times has God forgiven you? ¿Cuántas veces Dios le ha perdonado a usted? How many times has He forgiven me? ¿Cuántas veces me ha perdonado a mí? You know, they're more than we can count. Más de las que podemos contar. And it's a beautiful thing to live close to God so that when we sin, we recognize it and we confess it. Y es una cosa hermosa vivir cerca de Dios, donde podamos reconocer que hemos pecado, confesarlo y acercarnos. Now, with confession, Con la confesión, it must be accompanied by repentance. debe venir también el arrepentimiento. Romans 2:4 says, Romanos 2:4 dice, do you despise the riches of His goodness, forbearance, and long-suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance? ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Proverbs 28:13 says, Proverbios 28:13. he who covers his sin will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy. Dice que todo aquel que encubre su pecado no prosperará, pero que todo aquel que lo confiesa recibirá misericordia. When we repent, we are not only just turning away from our sin, we are turning toward God. Y cuando nos arrepentimos, no solamente nos estamos alejando del pecado, en ese mismo momento estamos acercándonos hacia Dios. This is what biblical repentance looks like. Y esa es la apariencia del arrepentimiento bíblico. Another great weapon is meditating on God's word. Otra
gran arma es la meditación en la palabra de Dios. Psalm 119, verse 11, says, Your word have I hidden in my heart that I may not sin against you. El Salmo 119, versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. To me, hiding God's word in my heart was the most effective weapon in overcoming lust. Para mí, esconder la palabra de Dios en mi corazón fue el arma más eficiente para vencer la lujuria. Our thoughts need to become changed. God's thoughts need to become our thoughts. Nuestros pensamientos deben ser cambiados. Los pensamientos de Dios deben convertirse en nuestros pensamientos. Amén. Romans 13:14 says, Put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lusts. Romanos 13:14 dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. What does it mean to make provision for lust? ¿Qué significa hacerle provisión a la lujuria? Let's say you're climbing a mountain. Digamos que tú estás subiendo una montaña. The best way to make a hard climb is to have someone go ahead and leave some supplies ahead for you. La mejor manera de escalar una montaña es que alguien vaya adelante y te deja algún suministro para ti cuando subas. By doing that, you've made provision to be fed later. Haciendo eso, has hecho provisión para tener alimento más tarde. And as you begin to gain victory over lust, you start to miss it a little bit and you say, well, I know that if I watch this particular TV show, I'll have an opportunity to be tempted. Y mientras empiezas a apartarte de la lujuria, te empiezas a dar cuenta de que puedo evitar esto porque sé que después voy a ser tentado. If I drive a certain way home, there's a good chance I will be tempted. Si conduzco por la misma ruta, hay una posibilidad de que yo sea tentado. Primera de Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. This is why I believe a lot of those who gain victory do not talk about it. Y esta es una razón por la que yo pienso que aquellos que han adquirido la victoria deciden no hablar acerca de eso. It is perceived as being prideful. Es percibido como ser orgulloso. But it is necessary teaching. It is not pride. As you gain victory over lust, you gain humility also. Pero es una enseñanza necesaria, no es orgullo, porque al adquirir victoria también adquieres humildad. No one can say, I've arrived. Nadie puede decir, he llegado. We all are vulnerable. Todos. Especially those who think they are strong. Todos somos vulnerables, especialmente aquellos que piensan que son fuertes. Our enemy does not give up. Nuestro enemigo no se rinde. Those of us who are married and those of us who look forward to marriage, Aquellos de nosotros que estamos casados o aquellos que estamos deseosos de casarnos, they have a special opportunity hay una oportunidad especial to fight lust because they can take that pleasure bond, that powerful bond, and experience it with their wife or with their husband. Hay una oportunidad especial para vencer o contrarrestar la lujuria y es utilizar esa unión especial para establecerla con nuestra pareja.
nuestra esposa, nuestros esposos. In Proverbs 5, it talks about the danger of adultery. En Proverbios 5 nos habla acerca del peligro del adulterio. But it also talks about the beauty and mystery of the pleasure that comes from marriage. Pero también habla acerca de la belleza y el placer que hay en el matrimonio. And it uses the example of a fountain and a cistern, and that is what your spouse should be. Y nos habla acerca de una fuente o una cisterna, y eso es lo que tu esposa o tu esposo debería hacer para ti. It says, drink water from your own cistern, Dice, bebe el agua de tu misma cisterna running water from your own well. y los raudales de tu propio pozo. Let your fountain be blessed and rejoice with the wife of your youth. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. See, when your only gratification comes from your wife, you've learned that and you enjoy that, and the other ways don't pull you in. Cuando tu única gratificación y tu placer provienen de tu esposa, aprendes eso. Entonces, los otros recursos ya no te atraen. In this same passage, it says that you should be satisfied with her and that you should always be intoxicated by her love. En este mismo pasaje dice que debes de estar satisfecho con ella y que de hecho debes estar intoxicado con su amor. Now, Proverbs here, he's saying that this is the buzz that we're talking about, intoxicated. Proverbios nos está diciendo que esta es la emoción interna a la cual nos hemos estado refiriendo, intoxicados. Now, this word that's used for intoxicated always has a bad meaning in the Bible. Y esta palabra que estamos utilizando de intoxicado siempre tiene un significado malo en la Biblia. It's actually used to be misled, to be mixed up, to be a little confused. Y se utiliza normalmente para ser desviado, para estar confundido. And that is the mystery of sexual pleasure. Y ese es el misterio del placer sexual. And he immediately turns around and he says, don't be intoxicated by an immoral woman. Y inmediatamente se torna y dice, no seas intoxicado por una mujer inmoral, But do be intoxicated by the wife of your youth. pero sí sé intoxicado por la mujer de tu juventud. Let's see, that's the right one there, 28. Yeah. Now, there's a passage in a parable that you don't hear a lot of teaching about. It's Luke 17, 7 through 10. Yeah, so here it goes. It says, which of one among you has a servant who's plowed the fields, and he's been keeping the sheep, and he's all done working, and he comes home, and you say to that servant, well done, servant, why don't you sit down and eat with me? No, he says to that servant, well, yes, you've been working all day. Why don't you fix me a meal, let me eat, and then you can eat? Does he say, well done, servant, after he's done all these things? Does he thank him? Is this a special thing? And he says, no. Why is that servant special? He is just only doing what he's supposed to do. So when we talk about this idea of overcoming lust, Ok. too much. Entonces en Lucas 17, del 7 al 10, es una parábola de la cual no se escucha mucho enseñanza comúnmente, pero vamos a verla ahora. Lucas 17, del 7 al 10 dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa?
¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. We are unworthy servants if we merely do what God says. That's nothing special. Nosotros somos siervos inútiles si meramente hacemos lo que hemos sido ordenado hacer. No es nada especial. We're designed to bear fruit in abundance, do way beyond the minimum. Estamos diseñados para llevar fruto en abundancia, mucho más allá que el mínimo. So even if we do succeed in this thing, which we may consider a great thing, it's nothing that we can take great pride in. Y aunque tengamos éxito en esto que consideremos una gran cosa, no podemos enorgullecernos de eso. Jesus said, if you love me, keep my commandments. Jesús dijo, si me amas, mantén mis mandamientos. So recognizing our unworthiness is a very important thing because we must never think more of ourselves than we should. Entonces, reconociendo nuestra posición de indignos, es importante porque es la manera de mantenernos humildes y reconocer a Dios y lo que Él ha hecho. Is that the right one? 29? Yes. A lot of people make fun of lust. Muchas personas se burlan de la lujuria. They chuckle about sexual sin, Se ríen con respecto a al pecado sexual. especially in our entertainment. We see it all the time that these are comedies, that are sexual comedies. Especialmente en el área de entretenimiento, hay constantemente comedias de tipo sexual. The Bible never looks at sexual sin as something to be laughing off. La Biblia nunca se refiere al pecado sexual como un asunto de chiste. Lust is never funny. La lujuria nunca es chistosa. James 4:8-9 says, "Cleanse your hands, you sinners. Purify your hearts, you double-minded. Lament and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to gloom." Santiago 4, del 8 al 9, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. We must never laugh it off. Nunca debemos de burlarnos de esto. We don't smirk or make fun of it. No nos reímos ni nos mofamos de eso. Instead, we mourn and we purify our hearts. En cambio, lamentamos y purificamos nuestro corazón. We know that our hearts are the temple of the Holy Spirit. Nosotros sabemos que nosotros y nuestros corazones son el templo del Espíritu Santo. This is a wondrous, very deep mystery that God would seek to dwell in us. Es un maravilloso misterio que Dios haya escogido vivir dentro de cada uno de nosotros. Why should that place, that special place, be something that we allow lust to live? ¿Por qué en ese lugar tan especial debe convertirse en un lugar donde permitimos que la lujuria cohabite? In Ephesians, it speaks about this, and also in Colossians. En Efesios y en Colosenses habla acerca de esto. I won't read the passages because they're a little bit long. No leeré los pasajes porque son un poco extensos. Camilo's happy. He doesn't have to read it all. Okay, so the idea is that we do not live our lives to merely put off sin.
Y la idea es que no vivimos nuestra vida meramente para It doesn't work. ignorar el pecado. It doesn't work to merely take off sin and just say, well, I got rid of that. Y no funciona simplemente decir, me lo quité el pecado y ya me deshice de él. It leaves a big hole. Deja un hueco grande. So for everything we take off, we put something on. Entonces, para cada cosa que nos quitamos, debemos ponernos otra. We are to put on the new man which God has created. Y debemos de ponernos al nuevo hombre que Dios ha creado. Our old man grows corrupt according to deceitful lust, is what it says. El viejo hombre se corrompe de acuerdo a la lujuria engañosa, dice la palabra. As we turn from our sin, we also turn to Jesus. En el momento en que nos tornamos en la posición opuesta al pecado, estamos tornándonos hacia Jesús. And we let him live in us. Y le permitimos a Él vivir en nosotros. Ephesians 6:16, where it talks about the armor of God, Efesios 6:16, donde habla acerca de la armadura de Dios. it says, in addition to all this, take up the shield of faith, Dice, en adición a todo esto, toma el escudo de la fe, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. con el cual puedes extinguir todos los dardos de fuego del enemigo. Now, what is faith? ¿Qué es la fe? There's a lot of confusion about faith. Hay mucha confusión con respecto a la fe. And how do we express faith? ¿Y cómo expresamos fe? Now, I found the best answer to this in a little book by A.W. Tozer. Y encontré la respuesta, la mejor respuesta para esto en un pequeño libro escrito por A.W. Tozer. It's a classic, Es un clásico, also in Spanish. también en español. In chapter 7 there, he tries to answer that question. What is faith? Y en el capítulo 7, él intenta responder esa pregunta, ¿qué es la fe? And I would encourage you to read that. You can obtain that book fairly easily. Y quiero instarlos a que lo obtengan ese libro, es muy fácil de conseguir. But he shows convincingly in my mind that faith means we are looking to Jesus. Y él demuestra de una manera convincente para mí que la fe es que estamos mirando hacia Jesús. We're not looking at the world around us. No estamos mirando al mundo alrededor de nosotros. We're looking to God. Estamos mirando hacia Dios. And he gives the example that Jesus did of where he described faith as being exactly like what the children of Israel did when they were being bitten by the snakes. Y él da el mismo ejemplo que dio Jesús con respecto al pueblo de Israel y qué hizo el pueblo de Israel cuando estaban siendo mordidos por serpientes. Moses was told to create a staff with a silver snake on it. A Moisés se le instruyó que estableciera una serpiente de bronce sobre su baluarte, ¿no? Como un estándar, y levantarlo, su cetro. In the same way that those Israelites looked up at that silver snake, Y de la misma manera en que Moisés instó a las personas a mirar hacia esa serpiente, we are to look to him, who's estamos, lifted up. estamos llamados a ver hacia Jesús, quien ha sido levantado. It's not a tremendous act of effort. We don't have strength in ourselves. Y no es un tremendo acto de esfuerzo porque no tenemos suficientes fuerzas nosotros. God is just asking us to look to him. Dios simplemente nos está pidiendo que pongamos nuestros ojos en Él. And when we look to him instead of our sins and our world and our problems, the fiery darts of Satan are quenched. Y cuando miramos hacia Él, en vez de mirar nuestro pecado o nuestros problemas, entonces los dardos de fuego del enemigo son extinguidos. That seems like that's persisting.
For he who sows to his flesh will of the flesh reap corruption. I'm reading here from Galatians 6:8-9. Y, But he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. so it's Galatians what? Galatians 6:8. 6:8. Dice lo siguiente, Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. We've been running through all these different weapons. Hemos estado analizando toda esta variedad de armas. And this is the way life is. It is complicated, and there are new things that hit us each day. Y esta es la forma en la que la vida es complicada y hay cosas que nos atacan todos los días. God has given us many weapons, and He's asking us to use them to take captive our thoughts, Dios nos ha dado, go ahead, sorry. and He's asking us to persist in this. Dios nos ha dado muchas armas y nos está pidiendo que seamos proactivos en la manera en que la usamos y que llevemos cautivos los pensamientos. And in that way, we do allow a great crop to flourish in our lives, and we do mature, we do please God. Y de esta manera sí podemos llevar mucho fruto y sí maduramos y sí agradamos a Dios. Now, as we use these weapons, Mientras usamos estas armas, I have found and observed in others that there is great value in teaching others what we are learning and to be learning what we're learning with others holding us accountable. he encontrado que hay un tremendo beneficio en poder compartir lo que hemos aprendido y enseñar a otras personas y reunirnos mutuamente para que haya rendición de cuenta y motivación mutua. This is the desire of God that we grow in relationship with others and lift each other up. Es el deseo de Dios que nosotros vivamos en relación el uno con el otro y que nos exhortemos mutuamente. When we look back at Psalm 51 again, remember that with David when he was in deep despair. Podemos ver el Salmo 51 de nuevo. ¿Recuerdan con David cuando estaba en extrema desesperación? And he was praying, God, create in me a clean heart. Y él estaba orando, Dios crea en mí un corazón limpio. Don't take your spirit from me. No quites tu espíritu de mí. He was in deep desperation, and then he made a promise. Estaba en una profunda desesperación e hizo una promesa. He says, then I will teach sinners your ways. Y dice, entonces yo le enseñaré a los pecadores tus caminos. And transgressors will be converted to you. Y los transgresores se convertirán a ti. And this is a wonderful thing for him to be in despair, having faith in God, and knowing that, and praying desperately that God would deliver him from his sin. Y es una gran cosa de que él estuviera en desesperación, pero manteniendo la fe y orando al Señor y confiando en que Dios le libraría de su pecado. David was a powerful king. David era un rey poderoso. He could have made sure that all the history books showed nothing about this thing, this little incident with Bathsheba. Y pudo haberse asegurado de que ninguno de los libros de historia hubiesen tenido ninguna información con respecto a su pecado con Betsabé. He had many sons after him, and each one of them had to look back at the first king, the oldest in their family, and here he did this terrible thing. Él tuvo muchos hijos y cada uno tuvo que ver de regreso hacia ese momento de lo que había sucedido en esa historia. And this verse tells us why it's in there. Y este verso nos dice por qué está ahí. We are to learn from him. Debemos aprender de él. He wants sinners to change. Él quiere que los pecadores se tornen y cambien. He wants us to change. Quiere que cambiemos nosotros. And so I would encourage you as you take on this warfare.
Entonces quiero exhortarles, mientras ustedes asumen esta guerra, to find means of teaching others para, what you know. para encontrar la forma de enseñar a otros lo que ya ustedes conocen. That's why I wrote my book, to make it, to create a tool for anyone who has that desire to disciple and teach others how they can gain victory over lust. Por eso escribí mi libro como una herramienta para que las personas que sí lo desean puedan enseñar y discipular a otras personas. It's when we teach others that we learn ourselves. Es cuando enseñamos a otros que realmente aprendemos nosotros mismos. Right now, I am working with a fellow who lives 1,000 miles from me. Ahora mismo estoy trabajando con una persona que vive a 1000 millas de donde vivo yo. He is a young father of 2 young children, been married for 4 years. Es un padre joven de 2 niños pequeños y está casado por 4 años. But he is suffering all the damage of lust in his marriage and his life. Pero está sufriendo todo el daño de la lujuria en And su so- vida y en su matrimonio. So we go through this book and we answer the questions at the end of each chapter and we talk about them. And each week we do this and we pray together. Y cada semana visitamos el material del libro, respondemos las preguntas al final de cada capítulo y oramos juntos. And we are seeing him turn from despair into hope. Y estamos viéndolo a él tornarse de desesperanza a esperanza. So I am experiencing myself what David was hoping to do. Y estoy experimentando yo mismo lo que David estaba deseoso de hacer. I'm teaching a sinner God's ways, Estoy enseñándole a un pecador los caminos de Dios. and he's changing. Y está cambiando. And his marriage is growing stronger. Y su matrimonio está siendo fortalecido. And both him and his wife are encouraged. Y tanto él como su esposa se sienten motivados. And this is a beautiful thing. Es algo hermoso. Now, this does not require for you to have all the answers. Esto no requiere que usted tenga todas las respuestas. God's word will speak its own truth. La palabra de Dios hablará su propia verdad. It'll stand on its own feet. Se mantendrá sobre sus propios pies. And there's nothing in here that's not based on God's word. Y no hay nada en este material que no esté basado en la palabra de Dios. So, as I heard this need, and I think Camilo spoke about this in Mexico, there was a man who was helped by the book, who wanted it in Spanish. Y al escuchar sobre esta necesidad acerca de un hombre que estaba en México y quería este material en español, Jeff Jackson sitting here, he said, I know just the guy to do it. y Jeff Jackson, que está sentado aquí, dijo, yo conozco a la persona que lo puede hacer. And so Camilo and I started to work together. Entonces Camilo y yo empezamos a trabajar juntos. And as he got through with this, he got excited about it, and he wanted to introduce the book to you. Y en el proceso de terminar este libro, él se emocionó con él y quería introducirle el libro a ustedes. And if you want, there's a website. Si desean, hay una página, You could write that down if you like. pueden escribirla si gustan. And take a picture of it. Who writes anything down anymore? ¿Quién más escribe? Tómenle una foto simplemente, ya nadie escribe nada. But anyway, this web page Esta página de internet shows you the table of contents, and it also has one of the chapters there that you can read just by clicking on it. y le puede mostrar la tabla de contenido. E igualmente tiene un capítulo que pueden leer solamente presionando el botón para ver el material. So I want to thank Camilo for the wonderful job he did in translating this book. Quiero agradecer a Camilo por el trabajo que hizo en traduciendo este material. I am confident that it will be a valuable tool for those who want to help others and who want to learn themselves how to gain victory over lust. Y estoy confiado en que será un recurso muy valioso para aquellos que quieren alcanzar la victoria sobre este pecado y que quieren ayudar a otras personas a alcanzar esa victoria sobre el pecado de la lujuria. That completes what I want to say, but I wanted Camilo to speak a little longer.
Esto completa lo que yo quería decir y quería que Camilo hablara un poquito más. Un aplauso para Jim, por favor.